Todo comenzó en la temporada de verano austral, cuando un buque científico se acercó al glaciar Dodson en la costa occidental de la Antártida. En su bodega se encontraba el aparato RAN, una sonda submarina autónoma diseñada para investigar las cavidades bajo los glaciares antárticos. Fue lanzado al espacio subglacial con el objetivo de recopilar datos únicos. El aparato se sumergió bajo el hielo y comenzó su ruta estándar pasando por puntos previamente calculados. Todos los sistemas funcionaban con normalidad. RAN transmitía datos sobre la temperatura, la salinidad, la densidad acústica y la velocidad de las corrientes. Los científicos observaban su movimiento en tiempo real, registrando nuevos descubrimientos, pero después de varias horas la situación cambió. La señal de RAN se interrumpió inesperadamente. Los intentos de restablecer la comunicación no dieron resultado. Se activaron los canales de reserva y la baliza de emergencia, pero todo quedó en completo silencio. El aparato no apareció en ninguno de los puntos de retorno calculados. A partir de ese momento, la misión entró en una fase de crisis. La desaparición de RAN se convirtió en el primer caso en la historia de pérdida de un aparato completamente autónomo en esta parte de la Antártida. No solo desapareció, sino que se perdió en un lugar que se consideraba preparado, estudiado y relativamente seguro. Los científicos estaban conmocionados, ya que todo iba según lo planeado. Nadie esperaba que una sonda confiable pudiera desaparecer en una zona donde nada hacía prever una catástrofe. Precisamente esto hizo que el incidente no solo fuera alarmante, sino realmente enigmático. La expedición en la que trabajaba el RAN formaba parte de un proyecto científico internacional para estudiar la influencia de las corrientes oceánicas en la estabilidad de los glaciares de la Antártida. La tarea principal consistía en comprender cuán rápido el agua cálida destruye el glaciar desde abajo y cómo esto influye en la aceleración de su movimiento hacia el océano. Las cavidades subglaciales, especialmente en la zona de Dodson, desempeñan un papel clave en este proceso. Son precisamente estas cavidades las que pueden convertirse en canales para la penetración de agua cálida hacia el interior del continente. El RAN debía ser el primer aparato que no solo explorara estas cavidades, sino que también transmitiera en tiempo real datos sobre su estructura, volumen, dirección de las corrientes y composición del agua. El equipo quería construir un mapa tridimensional del espacio subglacial y obtener parámetros físicos que no podían recopilarse de otras maneras. Estos datos son necesarios para los climatólogos a fin de crear modelos que predigan cuán rápido pueden derretirse los glaciares y cuánto subirá el nivel del océano. La misión RAN debía convertirse en una etapa tras la cual surgiría un nuevo estándar para el estudio bajo el hielo. Todo iba según lo planeado hasta que la señal desapareció. En lugar de un avance, la expedición se enfrentó a una tragedia que puso en duda la posibilidad de regresar a zonas similares. Durante los últimos minutos antes de la pérdida de comunicación, continuó transmitiendo datos. La información llegaba de manera estable: medición de la temperatura del agua, salinidad, presión, así como imágenes de sonar que reflejaban el relieve bajo el hielo. En el barco vieron cómo el aparato entraba en una zona de configuración inusual, una cavidad con paredes empinadas y una entrada estrecha. Entró en ella continuando el escaneo. Varios paquetes de datos mostraron desviaciones menores en la orientación. Luego se produjo un salto de presión. Los sistemas de RAN respondieron automáticamente. Se activó la estabilización y la velocidad de movimiento disminuyó. Sin embargo, al cabo de un par de minutos, todas las señales cesaron. La última transmisión fue incompleta. Se cortó por la mitad. No se recibieron mensajes de alarma ni señales de emergencia. Esto significaba que la desconexión ocurrió de manera repentina y total. Los investigadores a bordo entendieron de inmediato. El aparato no solo perdió la comunicación, sino que dejó de funcionar por completo. Intentaron iniciar el regreso de emergencia, pero sin éxito. RAN ya no respondía a ninguno de los protocolos. Solo quedaban los últimos segundos de comunicación. Un fragmento de datos en el que quizás se esconda la clave de lo que realmente ocurrió bajo el hielo. Antes de que RAN desapareciera, logró transmitir una serie de imágenes de sonar que de inmediato sorprendieron al equipo científico. En las imágenes se podían ver grandes formas con bordes definidos y una geometría redondeada, poco habitual en las grietas de hielo comunes. Visualmente, esto recordaba a estructuras arqueadas o túneles que se adentraban profundamente bajo el hielo. Algunas zonas parecían tener varias capas, como si el hielo se hubiera hundido formando galerías y bóvedas. Los científicos sugirieron cautelosamente que podrían ser restos de ríos subglaciales o cavernas formadas por agua templada que circula desde abajo. En una de las imágenes, el sonar registró un espacio con una reflexión muy baja. La señal parecía hundirse hacia el interior y no regresaba. Esto podría indicar un vacío profundo o una anomalía en la estructura del hielo.
Fenómenos así solo se habían observado antes en modelos y laboratorios, pero nunca en la vida real, con datos reales. El RAN fue el primero en entrar en estas zonas. Estas formaciones no figuraban en ninguno de los mapas existentes. Los científicos empezaron a debatir sobre la naturaleza de estas estructuras, pero no lograron llegar a un consenso. El aparato desapareció y ahora este último fragmento de ecolocalización es todo lo que queda del punto más enigmático de la ruta. El RAN fue creado como un explorador submarino autónomo, capaz de realizar misiones complejas en las condiciones más extremas. Su casco está hecho de titanio y un compuesto de carbono, diseñado para soportar enormes cargas y variaciones de presión. El aparato, de unos 6 metros de largo, contaba con un potente sistema de navegación inercial, lo que le permitía operar en lugares donde el GPS no funciona. El RAN podía escanear el espacio en tiempo real y ajustar su ruta según el relieve. Operó en Groenlandia, el mar de Noruega y las latitudes septentrionales del Atlántico. Superó con éxito todas las pruebas. Por eso, su desaparición fue un verdadero shock. Este aparato se consideraba tecnológicamente avanzado. Fue desarrollado como una herramienta clave para la investigación bajo el hielo. Y aún así, a pesar de la protección y los sistemas inteligentes, el RAN no logró cumplir la tarea. Esto se convirtió en un recordatorio. Incluso las tecnologías más fiables son vulnerables ante la fuerza de la naturaleza. La investigación bajo los glaciares antárticos es una de las tareas más complejas y arriesgadas de la ciencia moderna. El entorno subglacial carece completamente de luz, está sometido a una gran presión y a un relieve inestable. Allí no hay comunicación por satélite, y los aparatos autónomos operan sin control externo. RAN se orientaba mediante navegación inercial y ecolocalización, pero incluso estas tecnologías tienen sus límites. El más mínimo error en los cálculos puede llevar a quedar atrapado en un callejón sin salida o en una cavidad de la que no hay salida. Además, el hielo puede desplazarse y las corrientes submarinas pueden cambiar de dirección bruscamente. El agua bajo los glaciares está saturada de microburbujas y fragmentos de hielo, lo que empeora la calidad de la comunicación y la visibilidad para los sensores. También está el factor tiempo. Los aparatos tienen una carga de batería limitada y deben actuar rápidamente para poder regresar a tiempo. Si algo sale mal, quedan bajo el hielo para siempre. En tales condiciones, incluso una misión perfectamente planificada puede terminar con la pérdida del equipo. El caso Academia Ciencias Rusia mostró delgada entre avance científico y catástrofe. Investigaciones requieren tecnología y precisión. Tras finalizar la expedición, los científicos comenzaron a analizar las posibles causas de la desaparición del RAN. La versión más evidente es que el aparato quedó atascado en una cavidad bajo el hielo, donde no pudo girar ni emerger. A pesar de los algoritmos de retorno incorporados, si el espacio es demasiado estrecho o inestable, la maniobra es imposible. La segunda versión es el colapso de la bóveda de hielo. Las cavidades bajo el hielo en la zona de Dodson se caracterizan por una geometría compleja. El desplazamiento del hielo o un derrumbe repentino puede provocar la destrucción instantánea del casco. La tercera hipótesis está relacionada con una falla en el sistema de navegación. Sin GPS, el RAN se orienta mediante sensores inerciales y señales acústicas. Si la navegación falló, pudo desviarse de la ruta y entrar en una zona no prevista. También se consideró la posibilidad de que el aparato chocara con un obstáculo submarino, como un bloque de hielo o un escombro. Algunos especialistas no descartaron un accidente complejo, la combinación de varios factores que llevaron a la pérdida total del control. Todas estas versiones se discuten sobre la base de hechos y lógica técnica. Nadie tomó en serio las explicaciones conspirativas. La historia de la desaparición del aparato de la Academia Rusa de Ciencias se convirtió en una sensación científica, ampliando la lista de raros incidentes en los puntos más extremos del planeta. Anteriormente, se registraron casos similares durante misiones en el norte de Groenlandia y en zonas de aguas profundas del Océano Pacífico. Por ejemplo, en los años 2000, uno de los aparatos autónomos lanzados para investigar fuentes termales desapareció sin dejar rastro después de sumergirse varias millas en una zona de alta presión. En la Antártida se conocen episodios en los que boyas científicas, fijadas en el espesor del hielo, dejaban de transmitir datos tras el desplazamiento de las placas de hielo o su completo deslizamiento.
Estas pérdidas llevaron a una revisión de las soluciones técnicas y de la arquitectura del equipo. Sin embargo, el caso de la Academia de Ciencias de Rusia resultó especialmente significativo, ya que el aparato fue creado con la tecnología más avanzada, contaba con sistemas de alimentación de reserva, navegación y comunicación, y estaba cuidadosamente preparado para operar en un entorno helado. Se consideraba fiable, probado y formaba parte de una misión internacional supervisada por las principales organizaciones científicas polares. Por eso su desaparición atrajo tanta atención y generó tantas discusiones en el ámbito profesional. La Academia de Ciencias de Rusia no solo representó una pérdida, sino también una fuente de experiencia valiosa que en el futuro ayudará a que las expediciones sean más seguras y eficaces en condiciones de total autonomía. Aunque el aparato de la Academia de Ciencias de Rusia desapareció bajo el hielo, su última misión marcó el inicio de una nueva etapa en la investigación subglacial. Científicos e ingenieros iniciaron una revisión a gran escala de los principios de diseño de sondas autónomas. Ahora, la atención principal se centra no solo en la resistencia del casco, sino también en el software, que debe adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. Se están desarrollando plataformas capaces de funcionar durante largos periodos sin intervención humana, incluidas aquellas con sistemas mejorados de transmisión de datos en tiempo real, lo que permite evitar la pérdida total de los resultados. También se discute activamente la idea de crear una red de sensores bajo el hielo, integrados en un solo sistema capaz de monitorear los procesos en tiempo real. Los nuevos algoritmos permitirán que los dispositivos no solo sigan una ruta, sino que elijan de forma autónoma el camino más seguro, evitando derrumbes y cavidades estrechas. Estos cambios ya se están aplicando en nuevos proyectos internacionales en los que participan científicos de diferentes países. Los grupos de ingenieros están implementando sistemas modulares que permiten mantener la operatividad de los demás módulos en caso de que uno de ellos sufra daños.